Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Un saludo tengan todos ustedes en un programa más de Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy tengo el honor de recibir a mi hija, a la doctora Ana Laura Corrales, egresada a nuestro colegio, y le damos la bienvenida a este Conversando desde el agro. Muchísimas gracias. Doctora, bueno, ya muchos años después de haber dejado acá la institución, Desde de haber el 2008. graduada del 2008 de la especialidad de Turismo Ecológico. Turismo ecológico. Hablemos un poquito, porque para nuestros estudiantes es muy importante el tema de orientación vocacional. ¿Cuándo descubrió Ana Laura que le llamaba la atención la odontología y que deseaba dedicarse a esta parte? Bueno, eso es muy curioso o vacilón, y la verdad es algo de lo que siempre he estado como muy agradecida, porque sé que no es la historia de todo el mundo, pero sí desde muy pequeña, desde que tengo 6 años o desde que recuerdo, siempre decía, yo quiero ser odontóloga y estudiar en la UCR y tener una especialidad. Entonces, lamentablemente no todo el mundo tiene tal vez eso tan claro, jamás tan chiquititos. Entonces siempre sí, gracias a Dios, fue como una bendición desde pequeña. Y la pregunta tal vez como clásica que me hacen es, ¿por qué si ya sabía que quería odontología fue al agropecuario, verdad? Ajá. Porque todo el mundo dice, como nada que ver, ¿verdad? Si lo tenía tan claro. De ahí, pues la verdad, bueno, en ese momento ya usted trabajaba aquí y siempre eso como que obviamente jala, pero el agro, y siempre lo he dicho y lo comparto y lo repito montones de veces, para mí el agro es el mejor colegio que yo conozco, por lo menos acá en la zona norte, y podría ampliar un poco más a gran parte del país, porque la verdad lo más importante que creo que hay acá es esa formación personal que reciben los estudiantes, y es algo que agradezco muchísimo, y uno lo siente cuando ya se va para la universidad y se enfrenta a todo lo de afuera, uno siente que le pusieron algo diferente en la educación. Ana Laura, muy fácil para mí recordar de algunos momentos en que, estando ya en la universidad, decía, uy, gracias al agro, primeros cursos de química, primeros cursos de biología. ¿Cómo fue esa enfrentarse, verdad, a una vida universitaria, de pronto salir de San Carlos, vivir sola, todo eso? El irme y vivir sola fue como tal vez, creo que los primeros retos, porque cuando me fui era la mayor en la familia que me iba a estudiar afuera, entonces, y fui la única en mi generación en estudiar en la UCR, entonces no tenía como, digamos, amigos allá, ni nadie conocido, entonces no sabía ni siquiera el proceso para matricular, qué era lo que tenía que hacer, todo era así como... Me acuerdo que en el primer día un curso de química lo cerraron y me decían, tiene que ser inclusión, y yo en ese momento ¿qué? ¿Cómo hago eso? ¿Qué es eso? Nada, no sabía ni dónde estaba parada. Entonces todos esos retos, pero donde sí tal vez como que recuerdo mucho que yo dije, esto es legado del agro, fue un curso de anatomía de cabeza y cuello que llevamos nosotros, y que estábamos haciendo disección, y había que separar y ir disecando el cuerpo y de todo para hacer los estudios, y yo básicamente, como lo más normal, disecando, me subí hasta en la camilla y toda la cosa, y el doctor fue como, ¿y usted qué le pasa? Porque obviamente eso no es normal, pero uno está como, digamos, acostumbrado a toda esa parte, digamos, aquí lo ponen como a prueba de todo, creo yo, y a darse cuenta de que todo se puede hacer sin miedo. Recordarás, por supuesto, el lema de nosotros, ora et labora, siempre muy cercana a Dios, pero ese valor del trabajo, o sea, te vemos viajando por todo el país, atendiendo pacientes con tu especialidad en muchas clínicas, ¿ha sido parte de esa formación y de esos valores del trabajo y dedicación? Sí, en realidad sí, es eso de creo que aquí mucho le enseñan a uno esa pasión por lo que uno hace.
Y esa pasión siento que es muy importante porque lo lleva a uno muy lejos. Y aparte que nos enseña de que se vale soñar, se vale soñar, y a veces cosas que uno ni siquiera se imaginaba, porque yo honestamente hay cosas que estoy viviendo ahora que la verdad nunca pensé que iba a vivir, se pueden llegar a alcanzar con ese esfuerzo, con esa pasión, con ese 1% extra cada día, como dicen en algunos libros, de hecho, y creo que eso es muy importante. Otra cosa que de hecho aplico todavía, incluso que recuerdo mucho, lo recuerdo del agro cuando lo aplico, es que ahora soy de profesora también en la clínica de restaurativa de la universidad, en la Facultad de Odontología de la UCR, y tengo 5 chicas de estudiantes a cargo, y siempre, y yo les digo, ustedes van a ver que yo no voy a llegar a sentarme a cada rato a meter mano en lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque me enseñaron la mentalidad de aprender haciendo. Claro. Entonces yo lo que hago es que me paro aquí como una sombra y le digo, bueno, ok, ahora haga esto, ahora haga aquí, les rayo con un lápiz, haga esto, porque de nada sirve que yo llegue y las quite a ellas y me siente y me ponga yo a hacer las cosas, porque ellas tienen que aprender haciendo. Como nos enseñaron aquí también. Bueno, es que recuerdo también cuando ibas a entrar a la Facultad de Odontología, una prueba de aptitud. O sea, se requería muchas habilidades y destrezas para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Claro, sí, porque bueno, pues odontología, bueno, para mí es lindísimo. Porque tiene como también esa gran parte artística, esa parte ingenieril y esa parte científica, ¿verdad? Y la habilidad manual, sea como sea, es muy necesaria. Entonces sí nos hacen una prueba de aptitud donde había, en su momento, la verdad ahora desconozco cómo es, pero sí había que tener visión 3D, visión para dibujar en espejo, porque obviamente en muchos casos a veces uno trabaja solo con el espejo, entonces saber que todo es como al revés, y tener como ese cambio de chip o ese cerebro en 3D de pensar las cosas diferente. Y es muy bonito, la verdad, es muy, muy interesante y no sé, muy bonito, la verdad, sí. Te correspondió ser la tercera generación de séptimo. Ahorita estaba haciendo ese recuerdo, imagínate, si ya llevamos 26 generaciones de séptimos, pero tercera generación de séptimo. Los profesores de en aquel momento tuvimos que aprender muchas cosas de tercer ciclo. Por ejemplo, feria científica. Entonces uno de tus profesores me mandó una foto y dice, el primer grupo que participó en feria científica. Y ahí está usted ganando un premio en feria científica. Sí, habíamos participado en feria científica, una experiencia también muy bonita, que fue, habíamos hecho, todavía hasta me acuerdo y veo los nombres científicos y yo, todo eso le queda uno aquí guardado, de verdad, de la monografía que habíamos hecho, y fue también una experiencia muy bonita. Yo creo que es eso, o sea, al final toda la educación que uno va recibiendo en todas sus etapas de la vida, somos semilleros, ¿verdad? Entonces, y uno, creo que eso mismo, también vocación y ese deseo de personal y ese deseo de superación personal, uno va escogiendo qué se va quedando. Y creo que, digamos, sí tengo muchas cosas que ahora uno recuerda y todo, y yo digo, esto me quedó de esta etapa en primer ciclo en el agro, donde me empezaron a enseñar a redactar, a escribir, a investigar, a leer, y obviamente después todo eso se va fortaleciendo con los años y uno va diciendo, me gusta aquí, me gusta allá, me gustó esto, de esto me queda lo otro, y de ahí para más, ¿verdad? Porque de seguir para adelante, porque ahora, como dicen, ahora no parar y seguir soñando, y creo que eso es lo que me gustaría como mucho dejar el mensaje a los chicos estudiantes, es que de verdad se vale soñar, no hay que pensar, fulanito puede, yo no, todos podemos con la suficiente pasión posible, necesaria. Y de verdad, ese un poquito cada día de querer ser mejores y no parar, ¿verdad? Yo te dije que la entrevista no sé cómo la íbamos a combinar un poquito entre carrera universitaria y Día del Padre, y ahora que mencionas eso, primero un sueño, una visión, le estás dejando eso a los chicos, pero también ¿cómo fue el apoyo? ¿Cómo fue irse? Recuerdo cuando decías, soy la única que viene de una zona rural, hasta me hacen bullying en San José. Todos mis otros compañeros vienen de colegios privados muy caros de San José, y la oportunidad de ingresar a la UCR.
Bueno, como le digo, igual desde chiquitilla, ¿verdad? Que decía que yo quería estudiar en la UCR, era como un sueño personal y el apoyo que tuve en la casa, la verdad, yo sí se los agradezco a ustedes dos demasiado, demasiado. Siempre han sido como, todo se puede hacer, todo se puede decir, dele siempre para adelante, dele, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces sí, y obviamente de ese cambio de que uno exacto, de zona rural, de que aunque es un colegio semiprivado y todo, de a veces uno llega allá y hasta hablamos diferente, aunque uno piense que no. Pero de siempre dicen, a mí me acuerdo que me decían, es que sí tienen el cantado sancarleño, y uno, ¿cuál cantado sancarleño? Según uno no, pero sí. Que para mí hasta fue vacilón el hecho de el cambio de... Es increíble, pero sí, aquí es demasiado verde y es demasiado lindo. Entonces el cambio de vivir aquí en zona rural con tanto verde alrededor a ir allá a un apartamento donde usted escucha lo que dice el vecino, ¿verdad? Entonces todos esos cambios, el enfrentarse a todo eso, conocer gente nueva, interactuar con otra gente que sea como sea, costumbres y hábitos y todo diferente de ahí también influye muchísimo, pero volvemos a lo mismo, cada uno, hace poco leía este libro, el de Hábitos Atómicos, y es que eso me llamó mucho la atención, de que nosotros tomamos la decisión cada día de queremos hacer un 1% más o un 1% menos en nuestras vidas. Entonces, cada decisión que tomemos, aunque uno diga, es cualquier cosa, está influenciando. Entonces, la importancia de realmente tomar buenas decisiones en la vida, que voy a decir, obviamente uno comete errores y aprende un montón de los errores también, pero es importante, hay cosas que sí, digamos, irse guiando, saberse influenciar y escoger bien de quién se acompaña uno también, ese grupo de amigos. En ese caminar, exacta, era la acción de iba. En ese caminar, Ana Laura se fijó odontología, UCR, investigación. Te graduaste como odontóloga e inmediatamente participaste en el proceso para la especialidad de prostodoncia. Sí, bueno, yo digo no tan inmediatamente, trabajé 4 años y es algo que se lo he dicho a los estudiantes míos en la U, que sí es algo que recomiendo demasiado, ese trabajar un poquito creo que es necesario, porque yo personalmente cuando me gradué de odontología, yo decía que quería ser cirujano maxilofacial y que según yo esa era mi especialidad y fue vacilón. Porque incluso, o sea, después de la U yo hacía mucho extracciones y toda esa parte como que me gustaba mucho, pero cuando ya empecé a trabajar y empecé a ver que estaba haciendo una cirugía de cordales y el paciente así con que a mí me arrugara la cara, ya yo decía, ay no, le está doliendo, pobrecito, le está doliendo. Entonces pasaban una zozobra y una preocupación porque el paciente le estaba doliendo. Y luego además empecé a ver que cuando hacía cosas de prostodoncia, de la parte de rehabilitación, como que fluía todo, todo salía bien, yo decía, es que esto en mis manos fluye mucho mejor, creo que en odontología es muy bonito porque cualquier especialidad genera mucha satisfacción al ver los resultados, pero digamos en eso igual es muy bonito, o sea, ver esa sonrisa del paciente al final que quedó súper contento, que tiene tal vez años de estar sufriendo alguna dolencia o algo estético que le incomoda, y le afecta o que no puede ni siquiera comer esos cambios. Entonces yo empecé a ver que esto es, y yo dije, no, definitivamente lo mío no es cirugía, es prostodoncia. Y ahora que he estado con lo de la especialidad, definitivamente que, o sea, le doy gracias a Dios porque cada día, cada paciente llegó, de verdad que escogí bien y estoy súper contenta en lo que hago. Y es una gran bendición en realidad. Pero sí recomiendo esos años de calle, le enseñan a uno, no sé si a veces hasta el doble de lo que puede aprender uno en la universidad. Yo, gracias a Dios, me acompañé mucho de una colega de acá de Florencia, la doctora Cintia, que yo le digo que es como mi mamá odontológica, y con ella es increíble porque también he aprendido montones, aprendí muchísimo también. Y le sirve a uno mucho también, exacto, para también tomar esas decisiones y a veces no solo necesariamente como correr, a veces de vez en cuando toca como de trabajar o tomar como digamos una pausa para tomar decisiones y ver como cuál es el siguiente paso. El posgrado combinaba mucho las clínicas, ¿verdad? Con pacientes ahí en la UCR
y la parte de los congresos, que fue la otra que también creo que marcó muchísimo, porque sí recuerdo que siempre optabas por los congresos mundiales más importantes en Estados Unidos, en Colombia, y cómo empieza eso a marcar también la vida de investigación, porque me contabas, estoy con los mejores investigadores del mundo en la parte dental. ¿Qué se siente o cómo reorienta tu investigación también? Bueno, el posgrado son 3 años y ya el requisito del posgrado durante esos 3 años es que se debe ir 2 veces al año a congresos internacionales. Entonces uno en su momento dice, juepuchica, es bastante, ¿verdad? Pero sea como sea, es necesario, porque es empaparse de lo que está haciendo el mundo afuera. Y era muy valioso porque también lo hace a uno ver que a nosotros nos llamó mucho la atención y vamos, exacto, nosotros tratábamos de buscar los principales o los más fuertes en la rama de nosotros, de prostodoncia. Entonces, por ejemplo, hay uno muy característico en Boston, que se hace cada 2 años, que es impresionante la cantidad de charlas, y de verdad ahí era donde yo me acuerdo que yo le decía, papi, aquí estoy con los rockstars de la prostodoncia, o sea, uno se sentía como todo el fan ahí, nosotros nos tomamos fotos de que para ustedes yo les mandaba una foto con un señor ahí, pero para uno era alguien demasiado conocido y demasiado famoso, ¿verdad? Y era muy bonito porque entonces, primero, ver la investigación que ellos están haciendo, ver lo que están haciendo, lo que están desarrollando, lo que está cambiando la odontología, porque además, con la tecnología, todo en general ha tenido demasiado cambio, pero uno lo ve de primera mano con la odontología, la digitalización de la odontología a cómo está y a lo que va es impresionante. Entonces, ir a empaparse de todo eso, pues es muy bonito. Y también nosotros siempre veníamos y hacíamos como una retrospectiva y contar y exponerle incluso a los doctores de lo que veíamos y lo que encontrábamos, y era muy interesante también ver que el posgrado iba muy bien encaminado, porque nosotros decíamos, ok, ellos están haciendo esto, pero nosotros no estamos tampoco tan lejos en realidad. Entonces, esa parte de esa comparación y luego ver esa investigación allá, también obviamente empieza como a desarrollarle a uno esa semillita, pues obviamente nosotros parte de los estudios es la tesis de investigación, pero entonces ya empieza uno a ver sobre qué quiere investigar, sobre qué quiere desarrollar, que si los materiales dentales, que si protocolos y demás, y va uno como en esa parte científica, que creo que también es una parte demasiado bonita. Yo la verdad, cuando hablé con mi director de tesis para definir el tema y todo, yo le dije, Doc, yo quiero hacer esa parte científica, de hacer un montón de pruebas, estar en un laboratorio, un montón de estudios. Y bueno, me dio todo el gusto de la vida porque hicimos un montón de pruebas, en realidad. Pero es muy bonito, y creo que es muy bonito porque es cuando escucha uno esto de mujeres en la ciencia, y me parece valiosísimo para todas las chiquitas y las muchachas, las jóvenes que van ahí para arriba a ver que de verdad es muy bonito, es muy interesante y se siente muy bonito ser mujer en la ciencia, estar en esa investigación, estar metido en un laboratorio haciendo pruebas, estudios y ver los resultados después, decir, ay, mira, todo esto entonces al final, después de 8 pruebas, puedo decir estos resultados y encontramos esto que es una información muy valiosa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces se siente también muy bonito. Es como me decía mi director de tesis, esto es muy lindo, estos premios y todas esas cosas, porque es una manera como muy tangible de ver los resultados del esfuerzo de una investigación. Hemos visto en tus trabajos, en presentaciones, en congresos y otras actividades, digamos, de la academia, de la UCR o de otras organizaciones, de toda la parte nueva o de innovación de tecnología, cirugías asistidas por computadora, materiales, que creo que ahí es donde se basa la parte, cómo han cambiado los materiales y los protocolos. Uh-huh. ¿Cómo se llama la tesis? Y un poquito, si nos puedes resumir para ellos, ¿cómo es? Bueno, el nombre, como en resumido o como en otras palabras, bueno, se llama como una evaluación de propiedades físico-químicas de materiales con un silano incorporado.
Más o menos esto lo que viene siendo es, para explicar un poquito esto, lo que estamos probando es que en odontología nosotros tenemos protocolos establecidos, muy estudiados por años, donde nos dicen que para yo ponerle este tipo de restauración de este material a un paciente, tengo que hacer este paso a paso. Entonces vienen las casas comerciales a desarrollar productos donde queremos simplificar esos protocolos. ¿Por qué es la idea de simplificar el protocolo? Porque la idea, lo que decimos es, en realidad lo que se busca es también simplificar o disminuir la cantidad de errores, porque sea como sea, puede ser que haya un error acá, un error acá, un error acá, al final se va a sumar en que puede afectar la cementación de una restauración. Entonces, lo que se busca es disminuir la cantidad de lugares donde uno se pueda equivocar. Entonces ellos a uno de los materiales, bueno, son dos casas comerciales, a uno es un adhesivo que se utiliza y el otro es un cemento, le incorporan el silano, que la aplicación del silano en las cerámicas vítreas, que son el tipo de restauraciones, se les incorpora porque eso ayuda a la adhesión, pero normalmente es un paso aparte, es un paso donde solo se aplica el silano y luego sigue lo demás. Entonces ellos lo incorporan al material. Lo que nosotros probamos es si realmente esta incorporación del silano me va a generar una adhesión similar al protocolo que ya existe o superior, que sería lo más ideal. Entonces, por eso es el análisis de propiedades físico-químicas, porque se hacen pruebas no solo para analizar el contenido, hicimos pruebas para ver realmente qué molécula tenía, porque ellos dicen que no es la misma molécula convencional, sino que es una molécula nueva. Entonces, para analizar químicamente qué molécula contiene, de manera orgánica e inorgánica, y hacer pruebas de adhesión. Se hacen pruebas de tracción, se hace envejecimiento simulando el tiempo en boca y demás, para ver si realmente estos materiales me van a funcionar igual o superior al protocolo que ya existe y poderles decir a los odontólogos, ok, ahora con odontología basada en la evidencia, existen pruebas suficientes para saber que este material funciona o tal vez por ahora sigamos usando el protocolo convencional. Empiezas a llevar todas estas experiencias y resultados a congresos, a exposiciones, a presentaciones, y en las últimas semanas el Colegio de Cirujanos y Dentistas de Costa Rica te otorga el segundo lugar en la categoría de investigación a nivel nacional 2027. Y adicionalmente recibes también el premio Hampton de la International Association of Dental Research y la posibilidad increíble de presentar tu investigación en Australia. Sí, el premio de investigación es algo que el Colegio de Cirujanos Dentistas lo hace siempre en el Congreso Nacional. Es una experiencia muy bonita, se divide en casos de investigación pura o casos clínicos, digamos como presentar un caso que es de un manejo de un paciente en cierta situación. Ya había tenido participación en casos clínicos, de hecho, los años anteriores, muy bonita la experiencia, y este año me decidí, como tenía mi investigación, que quería participar en investigación pura, donde sí, entonces ahí me otorgaron segundo lugar, y luego ellos escogen lo que es esto, la IADR, que es esta que usted menciona, escogen un premio de investigación para representar la división de IADR Costa Rica. Además, esto es una división internacional. Entonces, ir a representar a Costa Rica de manera internacional, que es ir a presentar mi premio, mi investigación en la próxima conferencia internacional, que si Dios quiere sería Australia en 2027. Y eso fue un boom en redes sociales y en todo el periodismo. La doctora Ana Laura Corrales Solís representando a Costa Rica con un premio internacional de investigación. Luego los sancarleños también publicaron, y por supuesto para el Colegio Agropecuario y para la familia Corrales Solís, ahora tan cerca del Día del Padre y después el Día de la Madre, pues siempre es un motivo de muchísimo orgullo. Mucho trabajo, muchas horas, nos consta, conocemos toda investigación, así como la planteas, tiene horas de investigación, pero tiene un producto final, ¿no? Los usuarios van a poder tener prótesis de mayor calidad, con más adherencia, de más tiempo. ¿Qué se va a ver con esta investigación como fruto de ella?
Bueno, en este caso, bueno, primero lo del burum bum, el que fue, la verdad no me lo esperaba para nada, jamás, o sea, fue un vacilón y una locura, porque yo decía, "Ay, ¿qué es esto, de verdad?" O sea, cuando nos hicieron la noticia y cuando empieza a salir en todo lado en redes sociales y mucha gente que me escribía mensajes muy bonitos y de verdad que les agradezco muchísimo, porque la verdad todos los mensajes de felicitación y demás, muy bonitos y se los agradeció mucho, porque es ese resultado más tangible de tanto esfuerzo y es una experiencia muy bonita. Pero en este caso, bueno, en la investigación lo que sí encontramos de los 2 materiales nuevos que se probó, uno que curiosamente ha estado muy común el uso, no dio en realidad los resultados esperables, y el otro que de hecho incluso no se consigue en el país, de hecho incluso nosotros para las pruebas tuvimos que mandarlos a pedir al exterior, ese sí dio un poquito mejor de resultados, pero sin embargo todavía no se está superando el protocolo convencional. Entonces eso para los odontólogos es muy importante, porque volvemos a lo mismo, y como mencioné otras veces, tenemos que hacer odontología basada en la evidencia, no solo porque sí. Es odontología basada en estudios científicos para dar los mejores tratamientos y los mejores resultados a nuestros pacientes, porque simplemente así tiene que ser. Entonces, si hay estudios donde vienen y nos dicen, ok, seguimos trabajando con el protocolo convencional, todavía debemos seguir trabajando con el protocolo convencional. La odontología va para mucho más, como le digo, igual con las tecnologías y como va. Posiblemente sí vamos a llegar en algún momento a tener algún material que nos simplifique estos tipos de protocolos, pero estos ahorita tal vez no es. Digamos, a mí me preguntaron los jueces, de hecho, en el día del premio de investigación, como que qué pensaba yo al respecto, y yo les dije, yo de momento seguiré usando el protocolo convencional. ¿Por qué? Porque no solo tiene un montón de años de estudios, sino que yo vi los resultados en mi estudio y son significativos, son resultados estadísticamente significativos, la diferencia que hay todavía en los materiales. En una población cada vez creciente más de adultos mayores que necesitamos, creo que, y usted lo ha hecho en otros mensajes, la salud bucodental que empieza desde niños, adolescentes y por supuesto cuando estamos ya grandes, esa es una parte importante, pero también tener una opción de restauración de piezas cada vez va a ser más importante. Sí, claro, de hecho, bueno, por dicha la odontología y todo además se ha vuelto más conservador, no es como antes que era como, no tiene una caries, extraemos la pieza, ¿verdad? Ya no es así, ahora son procedimientos mucho más conservadores, incluso la diferencia entre hacer coronas o el tipo de incrustaciones dentales, ya se trata de conservar mucho más la estructura dental. Y por eso, al conservar más esta estructura dental o lo que queda de las piezas, se hacen este tipo de restauraciones, con este tipo de cerámicas. Y por eso ocupamos que tengan una muy buena adhesión para que sean restauraciones muy longevas para los pacientes, que eso es lo que buscamos. Al final, procedimientos conservadores muy bien realizados y que tengan una larga duración en cavidad oral para los pacientes. Doctora, ya como mensaje final, siguió sus sueños, los está alcanzando cada día en un mundo sumamente competitivo. Un mensaje para los jóvenes que están en nuestro colegio y también para todos los jóvenes de San Carlos, porque en muchos campos, sean de tecnología, de producción, de turismo, en muchísimos campos tenemos jóvenes profesionales que están triunfando, pero ¿cuál sería el mensaje más importante hoy para ellos? Yo creo que lo que puedo resumir más es de verdad que se vale soñar, que se vale soñar, que lo que sea exacto en el campo en el que estén, sea los ingenieros en el área de la salud, los chicos de turismo, que es lindísimo, todos maestros de preescolar, quien sea, abogados, el que sea, lo que sea que quieran hacer, se vale soñar siempre de la mano de Dios y ese esfuerzo de nuestra parte, que creo que fue algo que siempre dije cuando puse en manos de Dios mi ingreso para ver si iba a ser admitida en el posgrado de la UCR, fue que yo le dije, yo haré todo mi esfuerzo, lo pongo en sus manos y le prometo hacer todo mi esfuerzo. Y cada día yo misma me recuerdo eso, yo digo, bueno, yo le prometí a Dios que iba a poner todo de mi parte y tengo que hacerlo así. Entonces, de verdad, yo siento que siempre Dios y de nuestro esfuerzo y los sueños y de verdad que lo que sea que se propongan, siempre para adelante,
porque, y de ahí más. Ahí y más allá. Y más allá. Diríamos en nuestras historias. Para nosotros, de verdad, para Keylor Gutiérrez, para mi persona y para el programa, hoy era muy importante. Queríamos celebrar también el Día del Padre con una noticia importante. Creo que los padres, más allá de la celebración, nos sentimos sumamente orgullosos de lo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas. Y de verdad con este ejemplo, porque hay muchísimos padres y madres sancarleños de toda la región que continuamos trabajando porque queremos ver volar muy alto a nuestros hijos. Agradecerle a la doctora Ana Laura Corrales Solís, ganadora del premio Hampton de la Asociación Internacional de Investigación Dental, de verdad que nos haya acompañado, pero sobre todo a mi hija Ana Laura por estar acá en esta celebración para el Día del Padre. Y a todos ustedes que nos escuchan en este su programa Conversando desde el Agro, en esta su casa, la casa del Colegio Agropecuario de San Carlos, y por esta su emisora, Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.